ensayo que lo escribió Vargas Llosa, hablaremos de si la religión y la moralidad, digamos, humana o filosófica es la base o es el cemento de la sociedad o de la ley, incluso de la democracia. A mí no me gusta dar soluciones, sino más bien abrir preguntas. Lo que pasa es que en el modo del desarrollo de las ideas habladas, las preguntas parece que quedan en segundo nivel o en segundo margen. Por tanto, la cuestión es si aceptamos o cómo podemos demostrar que la religión, una base ética religiosa de la mayoría de la población y una base moral, filosófica y práctica de la mayoría de la religión es necesaria para que la democracia pueda existir, pueda sobrevivir, porque la ley jurídica no es suficiente. ¿Cómo podemos demostrar que esto es así o debe de ser así? Y la sociedad que no tenga suficiente moralidad y suficiente religiosidad o ética basada en una religión adecuada no puede sobrevivir. Dicho de otro modo, Occidente, si las poblaciones dejan de creer y de practicar una moralidad mínima, sea religiosa o sea filosófica, Occidente no podrá soportar los embates del tiempo y la competencia de otras religiones y la competencia de otros sistemas económicos. O sea, otra pregunta es si para que haya una economía potente, un Estado, una sociedad tiene que tener una moralidad correcta. No solo correcta, sino que sea practicada por la mayoría de la población. Pregunta que dejo en el aire. Si afirmo o se niegue esta pregunta, ¿cómo se puede demostrar que la afirmación y la negación es correcta? El hombre de carne y hueso y nervio y neuronas, parafraseando a Unamuno, tiene docenas de problemas vitales que no sabe solucionar. Y este es uno de los dramas de todo ser humano, unos en mayores y otros en menores medidas, que penden sobre su cabeza y están, digamos, siempre sobre su conciencia, su modo de ser, su modo de estar, etc. No sabemos la situación de Europa y de otros países, si es que hay otros países, bueno, de Estados Unidos también, claro, y de Australia, en los que haya distintas culturas, ideologías culturales y de religiones y distintas tradiciones religiosas, ¿cómo van a ser capaces de vivir y de convivir en paz? De momento, todas las culturas y todas las religiones pueden vivir en Europa y en Occidente en general en paz, desarrollando sus cultos, teniendo las mismas leyes que todo el resto de la población, porque la mayoría de Occidente es cristiano o una parte importante también es ateo y agnóstico. Tanto el cristianismo como el ateísmo y el agnosticismo hoy por lo menos
permiten que haya otras religiones, otras culturas, otras tradiciones religiosas, pero no sabemos lo que sucederá cuando algunas de estas tradiciones religiosas que se han implantado en Europa lleguen, digamos, a tener una población de fieles del 20 o el 30% y empiecen a exigir sus derechos, sus normas, sus leyes, que además en algunos casos sus normas y sus leyes son o creen que son inspiradas por Dios o en sus grandes tradiciones religiosas que son prácticamente inamovibles, o en sus inspiradores o profetas que son el ejemplo moral, o basadas en sus libros sagrados. Yo no sé en esta situación, en el siglo XXI, lo que sucederá, porque yo no puedo prever el futuro. No sé si estas tradiciones religiosas serán capaces, a la luz del siglo XXI, de la ciencia, de la técnica, a la luz de que en Europa se les ha acogido mejor o peor, pero tienen las mismas leyes que los demás, que tienen seguridad social que en sus países no tenían, que mejor o peor han vivido en Europa o en Occidente, que se les ha aplicado los mismos derechos y los mismos deberes que a los demás. Yo no sé si serán honestos, serán, digamos, tendrán la suficiente racionalidad y la suficiente bondad y la suficiente voluntad para que ciertos mandatos de sus tradiciones religiosas se den cuenta que a la luz de la filosofía y la ciencia actual tienen que irse modificando, aunque sea moderadamente, cosa que si ellos no hacen, los demás desde fuera poco pueden hacer. Hay autores que dicen que se irán adaptando en algunas de sus normas a las grandes leyes y constituciones y derechos humanos que son el fundamento de Occidente y de Europa, y que ha llevado a Europa, por lo menos antes, a ser o a Occidente una potencia hegemónica a todos los niveles económicos, políticos, etc. Otros dicen que no se adaptarán, que habrá minorías dentro de ellos que no se adaptarán y que llevarán a sus mayorías a repetir aquí los mismos clichés de sus sociedades de origen y, en definitiva, a ir cerrando las sociedades abiertas de Occidente. Yo no sé lo que va a suceder, pero esperemos y tengamos confianza que nuevas generaciones de personas que se viven en Occidente y que vienen sus padres o sus abuelos o ellos mismos o sus bisabuelos de otros continentes y de otras tradiciones religiosas sean capaces de pasar por un proceso de ilustración aplicado a sus tradiciones religiosas, al menos aquellas que tienen un fundamento más en la historia y menos, digamos, en la esencialidad de la religión, que empiecen a distinguir entre lo esencial de sus propias religiones y, digamos, lo secundario o incluso lo terciario. Pero yo no sé lo que sucederá. Por tanto, en sociedades en el futuro que pueden haber individuos y colectivos de distintas religiones y distintas tradiciones religiosas, sobre todo en Europa, con una base cristiana y con una base no tan grande, pero con una base, digamos, no creyente. Europa y Occidente de momento permite o ha permitido
o se puede, digamos, ser de cualquier religión y de cualquier cultura y vivir en Europa. El problema será en el futuro cuando algunas de estas distintas tradiciones religiosas al cristianismo, e incluso al agnosticismo o a los no creyentes, empiecen a tener una población entre el 20 o el 25 o el 30%. No sabemos si entonces intentarán imponer sus normas y sus reglas, porque a veces ya hay casos e indicios preocupantes y, digamos, sus colectivos podemos pensar que esas cuestiones preocupantes solo son cuestiones de minorías dentro de esas minorías religiosas, que no son a veces tan minorías, que son minorías dentro de esos colectivos religiosos distintos de la tradición cristiana o agnóstica. Pero también vemos con preocupación que los colectivos a los que pertenecen esas minorías no niegan o no rechazan lo que dicen esas minorías de esos colectivos, lo cual para muchas mentes en Occidente y en Europa, diríamos, es una preocupación grave o es un indicio de que el entendimiento va a ser complicado en futuras generaciones. Pero como yo no soy un profeta, yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Yo espero que la teología o las teologías de las distintas religiones y de las distintas tradiciones culturales haga su papel. ¿Y cuál ha sido el papel de todas las teologías? Las teologías, en definición, una de las definiciones es intentar racionalizar, entender los mandatos revelados religiosos a la luz de sus mismos mandatos, a la luz de la razón, a la luz del saber de cada época y de cada tiempo, e ir adaptándolos, digamos, al conocimiento humano, lo divino, y al mismo tiempo lo divino adaptarse a lo humano y lo humano adaptarse a lo divino. Ese papel, digamos que el cristianismo esencialmente lo ha hecho en estos 2 siglos, a veces hecho no libremente, sino más bien obligado por las circunstancias, y ese trabajo teológico, las demás tradiciones religiosas tendrán también que hacerlo e irse adaptando, o quizás no lo hagan, o solo lo hagan en normas muy pequeñas y de muy poca, digamos, influencia, etc. No cabe duda que si se aplican todas las tradiciones religiosas de esas culturas y de esas religiones, que al menos hay unas 20 grandes tradiciones religiosas, y se quieren imponer en Europa, en Occidente, poco a poco, formando colectivos que van influyendo a todos los órdenes de la sociedad, incluso de la política y de la economía, pues puede ser que el sistema occidental y europeo de libertad, de separación en la mayor o menor medida de Iglesia y Estado, o religión y Estado, de derechos humanos, de derechos fundamentales, etc., se vaya resquebrajando. No se puede aprovechar, o no es moral aprovechar la gran tolerancia y los derechos humanos de Occidente y de Europa cuando nos conviene, y cuando no nos conviene apelar a todas nuestras tradiciones religiosas. Que en Europa haya habido seguridad social, o haya seguridad social, es el esfuerzo enorme de varias generaciones, por no decir varios siglos, de luchas y de guerras y de violencias enormes, y es consecuencia de la acumulación de bienes y de impuestos que el sistema social se ha
se ha abrogado o ha ido realizando a lo largo de décadas, de generaciones y de siglos. Es más, hay personas que en Europa y en Occidente en estas décadas se han ido deteriorando sus economías debido a los sistemas de enorme competencia del sistema liberal o capitalista y también debido al sistema de enormes impuestos que se han producido sobre la población, digamos, autóctona, sobre sus bienes, etcétera, etcétera. Es cierto que también se le aplican impuestos a toda la población que viene, pero no se debe olvidar que hay personas y colectivos en Occidente y en Europa que han ido progresando en riqueza económica y otros colectivos dentro de Europa y Occidente que por las situaciones de los países, de la sociedad y la economía han ido decreciendo. De todo eso, de los sistemas de la seguridad social, del sistema sanitario, de los derechos sociales, se han aprovechado todas las personas, o si no decir aprovechado, han podido vivir todas las personas que han estado en Europa y en Occidente. Yo creo que las personas que vienen de fuera o han venido o son la segunda o la primera o la tercera o la cuarta o la quinta generación deben ser prudentes y deben ser agradecidos con las tradiciones culturales y occidentales en las que han vivido. No digo que sean perfectas, no digo que hayan sido todo lo buenas, no digo que no hayan trabajado, no digo, pero se les ha ofrecido lo mismo que se les ofrece a los occidentales: una sanidad pública, una seguridad social, unos planes de jubilación, de pensiones, una escuela, etcétera, etcétera. Hay quien dice, yo no sé si será totalmente cierto, que hay, digamos, unas 20 grandes religiones en el mundo. Entendemos grandes religiones aquellas que tienen más de un siglo o siglo y medio y que tienen al menos 1 millón de fieles o de creyentes, y que hay cientos de grupos religiosos nuevos que dependen algunos o son derivaciones que se han separado de esos 20 religiones o grandes religiones o tradiciones religiosas. Algunos dicen que hay cientos, hay algunos estudios que hablan de 1000, otros de 1500 aproximadamente en el mundo. Algunos son claramente sectas, o sea que destruyen al ser humano, los meten en grupos o grupúsculos minoritarios o en mayor o menor medida incluso grandes. Aquí habría que analizar si algunas de esas 20 tradiciones religiosas que tienen más de un siglo y que tienen más de 1 millón de fieles, si no serían sectas, pero eso es otro problema que planteo, pero que yo no soluciono. Quiero decir que no tengo intención de resolver, o dicho de otro modo, no tengo intención de dar la solución o la respuesta que yo creo que es cierta o verdadera o conveniente o lo que sea, pero que queda abierta para que desde las ciencias sociales y desde otros predicamentos pues se estudie este problema, porque hay millones o cientos de miles de personas que en el mundo pueden entrar o estar en esos grupos en el presente o en el futuro, y son un grave problema para la sociedad y sus familias. En la sociedad occidental es que se admite un grado enorme de tolerancia. No solamente se admite la tolerancia religiosa para esas 20
aproximadamente grandes tradiciones religiosas que tienen siglos o más de un siglo y varios millones de personas, incluso para las minorías y los grupos religiosos. A veces me pregunto, dos palabras o dos conceptos que a veces se meten en la misma casilla o en el mismo saco, como se suele decir, si es lo mismo no creyente que agnóstico y que ateo. A mi entender, estos tres términos que a veces se utilizan como sinónimos o seudónimos, mejor dicho, porque a veces se utilizan para engañar o manipular, o el que los dice no quiere aclarar su postura totalmente, pero a mi modo de ver no son totalmente verdaderos o ciertos en todos los casos. En algunos casos sí. Un ateo es el que demuestra que no existe Dios, o quiere demostrar que no existe Dios y lo defiende que no existe Dios. Un agnóstico, en una definición simple, es aquel que duda de que exista Dios y duda de que no exista. Y un no creyente es el que no cree, en teoría, en ninguna religión, en ninguna tradición religiosa. Luego hay, digamos, dos variedades. Un no creyente que no cree en ninguna tradición religiosa, ni no cree en Dios tampoco, y uno creyente que sí puede que crea en Dios, y entonces ya entraría en una especie de deísmo o en otras posturas filosóficas. Digamos que en algunos casos un no creyente es alguien que no cree en ninguna tradición religiosa, pero no está situado en un ateísmo, sino más bien está en un agnosticismo, o puede creer en un Dios superior o en un principio superior. No es una categoría clara, pero sí habría que distinguirlo para no mezclar y combinar. A veces los ateos, para no decir que son ateos, dicen que son no creyentes. A veces los agnósticos, para no decir claramente que son agnósticos, que es una postura ya, digamos, muy limitada, muy cerrada o muy contextualizada, dicen que son no creyentes. A veces los no creyentes son no creyentes en sentido porque han dejado de creer en su tradición religiosa y ninguna tradición religiosa les suele convencer. Pero tampoco quieren entrar en el grupo de los ateos y tampoco en el grupo ni siquiera de los agnósticos, que ya están en una duda, digamos, permanente, y se van a quedar en esa duda. Los no creyentes, algunos, quieren encontrar a un Dios o una tradición religiosa. Pasa en Occidente una cosa curiosa, y está pasando en Occidente una cosa curiosa, que es personas que no aceptan la tradición cristiana, ninguna de las tradiciones cristianas, que digamos ya han pasado por muchos tamices de la Ilustración y se han moderado mucho en muchas cosas, luego por circunstancias son capaces de admitir y de creer en tradiciones que de origen no son occidentales, que son totalmente cerradas, totalmente todo legislado, todo mandado, todo conservado, todo que viene de siglos y que no se puede ni hablar ni racionalizar. Es una cosa curiosa que alguien y que está ocurriendo ya en muchas miles de personas que han criticado y critican el cristianismo o algunos de los cristianismos por razones de no libertad en muchos terrenos, luego se metan en tradiciones religiosas que apenas le dejan libertad, o mejor dicho, aparentemente al principio todo solamente son 4 normas, pero luego todo o casi todo está legislado y mandado, etc. Esto es una paradoja, digamos, práctica, una paradoja de la vida que uno no acaba de entender
ni de comprender, pero que cuando ya no es ya se están dando en excepciones, sino se está dando en miles y miles de personas en Occidente. El problema es que no solamente a nivel teórico, que en Occidente y en Europa se permite la tolerancia, la ley, todo que sea permitido según la ley es muy general, pero se permite la libertad religiosa, es que, salvo en siglos pasados, que en el mundo, en todos los continentes, se prohibieron religiones y se consiguió que se prohibieran, o sea que se consiguió que la población dejase de creer en esas religiones o en esos grupos. Hoy, al menos en Europa y en Occidente, eso no se puede conseguir, y posiblemente tampoco en el mundo o en la mayor parte del mundo. Entonces, al no poderse conseguir, mejor dicho, no se debe y no se puede conseguir, o no se debe según la ley y no se puede conseguir, o no se debe según los derechos humanos y no se puede tampoco conseguir, cientos de grupos que llamamos sectas o grupos minoritarios, y algunos de esos grupos minoritarios son sectas, tienen a miles de personas en una especie de esclavitud mental, cultural, etcétera, que trabajan y de alguna forma no llevan vidas normales o dicho de otro modo, no tienen esas tradiciones religiosas, les quitan derechos humanos que todo ser humano tiene que tener. Esto es un drama y un problema tan grave que yo personalmente no sé cuál es la solución, pero que al menos tenemos que decirlo. Parece ser que hay cientos de miles de personas en el mundo que están bajo estos grupos o estas tradiciones religiosas y han perdido su libertad o parte de su libertad por distintas tradiciones religiosas y por distintas constituciones, etc. Me refiero a constituciones de esos grupos. Es una cosa curiosa, el país y la constitución del país, basada en los derechos humanos y en derechos fundamentales y la dignidad de la persona, permite a toda persona tener unos derechos como jamás en la historia ha habido. Y es curioso, una paradoja, que miles de personas, por diversas razones, entran en tradiciones religiosas o grupos religiosos minoritarios o no tan minoritarios que en gran parte les quitan derechos esenciales de sus personas. Por otro lado, no debemos olvidar que exista o no exista Dios, sí existen las tradiciones religiosas, o dicho de otro modo, no debemos olvidar que aunque no exista Dios, exista o no exista Dios, exista o no exista el alma inmortal o el hombre sea eterno, o exista o no exista juicio particular, cielo o no cielo, lo que sí existen son las tradiciones religiosas. Esto es un dato, un hecho empírico que ni siquiera las grandes persecuciones religiosas que han sufrido las religiones en el siglo XX y con los medios del siglo XX han sido capaces de reducirlas o de anularlas totalmente, aunque en algunos casos lo han conseguido en parte o en gran parte de forma importante. Y si esos regímenes hubiesen durado, digamos, más siglos, quizás hubiesen convertido a grandes masas de la población en que no hubiesen tenido religión ni ninguna tradición religiosa o una tradición religiosa muy diluida. Como esos sistemas, por ejemplo, del siglo XX que han perseguido especialmente las religiones y especialmente el cristianismo, han caído, no se ha podido ver lo que hubiese sucedido si eso hubiese, esas ideologías hubiesen estado en el poder durante 200 o 300 años.
cambiado en estas décadas, o dicho de otro modo, desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el mundo como ha cambiado y primero, digamos, fue una guerra mundial o varias guerras mundiales lo que se globalizó y al mismo tiempo o empezó a globalizarse la economía, la guerra, la política y ya todo se ha globalizado y por tanto la cultura y las religiones y las ideas también se ha globalizado. Nosotros que ya, o yo, o personas como yo de mi generación, que ya digamos estamos, si hay 4 fases en la vida, ya estamos claramente en la tercera y quizás en el final de la tercera o en la tercera, pues no somos totalmente conscientes, aunque lo somos teóricamente, quizás no emocionalmente, de que todo en el mundo tiene que cambiar, se tiene que combinar, etc. Cosa que, un inciso, si el mundo está globalizado, pues no se pueden hacer pequeños estados, porque ya esos pequeños estados no pueden tener suficiente soberanía y sus ciudadanos tampoco frente al mundo. Por mucho que emocionalmente nos gustaría tener un pequeño estado dentro de un continente o dentro de Europa o formando una estrella más en el futuro Estados Unidos de Europa. Esto es peligroso porque quien está llevando, por ejemplo, a la creación de esos mini estados son personas de mi edad, de la tercera, digamos, etapa de su vida, de 4, y personas de la cuarta etapa de su vida, y están llevando a personas de jóvenes y de la segunda etapa, e incluso de la primera etapa de la vida, que no son conscientes, a situaciones que van en contra de la evolución mundial, que es ya mundial en sentido estricto. Pero bueno, esto es un inciso. En las culturas y en las religiones también sucede lo mismo, en las filosofías, etc. Lo cual nos lleva a pensar que los estados, también como una consecuencia, que no valoren y no enseñen a sus ciudadanos su filosofía y el pensar, están poniendo a sus ciudadanos en una situación de inferioridad y de ser sometidos al colonialismo cultural, ideológico, filosófico y religioso, porque no van a tener suficientes ideas y contextos sus ciudadanos normales o mínimos para poder defenderse de sistemas teóricos e ideológicos que son ya globales. Igual como en una guerra mundial, si no tienes cañones y tanques, no puedes defenderte de otras agresiones. Si no tienes una economía competitiva, no puedes hacer frente a otras economías. Lo mismo sucede en la cultura, en la religión, en la filosofía. Si al ciudadano normal no se le enseña ideas racionales suficientes, será pasto de todo tipo de creencias, ideologías, filosofías, religiones, culturas, etcétera, etcétera. Hablemos de otro tema, dejemos las tradiciones religiosas y filosóficas y hablemos de otro tema, es si todo producto cultural o casi toda producción cultural del siglo XX es una mentira, un engaño, una falsación, una exageración, etcétera. Toda actividad cultural, y en esta utilizo la palabra cultural en sentido, digamos, amplio y estricto al mismo tiempo. No solo me refiero al arte, ni a la literatura, ni a las demás artes, la música, etcétera, sino también a las ciencias sociales y a la filosofía. Por supuesto, también habría que admitir las nuevas tradiciones teológicas, pero estas solo se han revelado con B, y se han revelado con V, o desvelado con V,
en el cristianismo. En otras tradiciones religiosas no permiten la evolución que sí hay o ha habido en el cristianismo. Es un problema muy grande porque la innovación se ha tomado como un elemento esencial, por lo menos en Occidente, en todas las tradiciones culturales, literatura, arte, etc. Y al mismo tiempo sucede que mucha de la evolución o innovación o invención apenas tiene sentido. Por otro lado, también se suele dar que no hay tanta innovación como creemos. Por ejemplo, en algunos ámbitos en que entra la industria cultural, en el cual pues el que invierte un dinero quiere que al menos recuperar el dinero y obtener un beneficio para poder seguir existiendo. Por tanto, cuando hablamos de innovación, la innovación no se da del mismo modo en todas las artes, igual, ni ya claro, tampoco en las ciencias sociales, ni la ley. Por ejemplo, el arte que últimamente está, digamos, adaptándose o cambiando totalmente o radicalmente en estos 20 o 30 años, especialmente es la gastronomía. Sí que se considera un arte. Yo personalmente sí considero que es un arte, como puede ser la literatura. Igual que la literatura, hay buena literatura. En gastronomía supongo que habrá también alta y baja gastronomía. Pero bueno, no entremos en ese tema, sino si todo lo que se innova tiene sentido y todo lo que se compra y se vende a grandes precios tiene sentido, y sobre todo si habrá producción cultural, artística o literaria o filosófica o de alguna de las artes o incluso de ciencia social que la sociedad no lo acepta, ni siquiera las élites culturales tampoco lo aceptan. Hay un problema que toda tradición cultural, o si se quiere todo arte, o toda filosofía, toda humanidad o humanidades, toda ciencia social, se mueve en dos niveles, que no solo ocurre en esto, sino ocurre en todo. Un nivel es, digamos, de los especialistas y de los entendidos, y otro nivel es de la gente normal, otro nivel es de la gente normal, etc. A mi modo de ver, algunas artes se mueven, o algunos autores o algunas obras se mueven en un mundo y otras se mueven en otro de esos dos mundos. Algunas consiguen, digamos, tener un gran público y al mismo tiempo ser admitido por las élites. Otras obras solo es admitida por las élites, pero no por el gran público. Otras es admitida por el gran público, pero no por las élites. Y hay otro grupo de obras que ni es admitido por los grandes públicos, ni tampoco por las élites. Por tanto, algunos autores y algunas obras están, a mi modo de ver, en esta situación o en alguna de estas situaciones en cada momento de su vida. Claro, es evidente que el autor o sus obras que no están ni en el grupo, no son admitidas ni por la gran élite, ni son admitidas por la gran mayoría de los ciudadanos que consumen ese arte o esa literatura, porque hay ciudadanos que nos consumen todas las artes y todas las producciones culturales. Unos consumen fundamentalmente cine, otros consumen fundamentalmente moda, otros consumen fundamentalmente toreo, otros ciencias sociales, etcétera, otros filosofía, otro arte plástico, otro teatro. Generalmente la gente suele consumir una o dos grandes actividades y luego otras 3 o 4, digamos, están más o menos en la onda o conocen algo, y luego el resto, que pueden ser 10, 20 o 30, pues pasa de ellas, o digamos que no se preocupan, o solamente lo oyen un
un poco cuando lo dicen en los medios de comunicación, etcétera. Quizás esto sea normal, esto no sea criticable, yo de luego no lo critico, pero que es un hecho y una realidad. Habría aquí el problema ya eterno entre el valor económico y el valor, digamos, estético o el valor conceptual de una obra, sea del género que sea, o del arte, o del saber, o de la especialidad que sea. Y también habría otro problema si una obra de valor o un autor de valor, que podría hacer obras de valor, si se pierde o no se pierde en el tiempo o en el espacio, o digamos que su obra o lo que podría haber hecho si hubiese tenido un poco de apoyo no se hace, o incluso habiendo hecho algo de valor sí acaba perdiéndose, etcétera. Hay autores que dicen que hoy no se perdería un Quijote, pero yo no estoy muy seguro. Entre millones de escritores que existen en el mundo, no sabemos cómo será o sería un nuevo Cervantes y un nuevo Quijote, que claro, efectivamente no sería un Quijote reconocible, o no podría ser reconocible. No olvidemos que el Quijote fue aceptado por el gran público y luego ya las élites fueron viendo nuevas conceptualizaciones, nuevos significados, y Shakespeare, dicen los especialistas que sucedió algo parecido. Fue aceptado primero por el gran público, fue un autor que era uno más entre los 6 o 7 digamos más importantes de su época, y que si no hubiesen publicado sus amigos sus obras, pues habría pasado y se habría perdido al gran genio, y como Bloom diría, el creador del yo moderno, aunque Bloom debía haber estudiado también más a Descartes y al luteranismo para haber comprendido incluso la contrarreforma, la creación del yo moderno. Pero bueno, eso es otro problema, que no entramos en esta cuestión, etcétera, y que no me gusta citar a autores, no porque no lo sepa, porque conozco a muchos autores o algunos aspectos de muchos autores, sino que a lo mejor cuando era más joven sí lo hacía y quizás era una erudición no necesaria, y ahora que quizás sea una erudición necesaria no lo hago, quizás porque me he dado cuenta que un autor es muy complejo y casi siempre que se le cita, pues se cita como una idea general del autor, y ese autor puede ver esa idea, solo haberla tenido un día que la escribió, o pudo tenerla durante 50 años. Pero en fin, eso es otro tema de interpretación de los autores que tampoco me voy a fijar ahora aquí, etcétera. Claro, como autor, para que nadie se engañe, yo sería de los últimos que antes citado. Mi trabajo no sé si tendrá valor, ya no sé yo si tendrá valor, pero mi trabajo ni es valorado, claro, ni por el gran público especialista o consumidor de ese arte o esa especialidad, ni tampoco, claro, por los especialistas y los gestores de ese arte o de esa especialidad. Por tanto, yo ya a mi edad, y ya no sé si alguna vez mi trabajo será recuperado, claro, el trabajo que quede, porque mucho de lo que se ha hecho ya posiblemente esté destruido y desaparecido. Bueno, yo creo que por hoy vamos a dejar esta conversación de filosofía. Hoy, día 29 de enero de 2014, miércoles, aproximadamente a las 7:34 de la mañana.